Producción en todo el país son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05. Me acompaña el ingeniero JJ Chajón en cabina de controles digitales. A usted que nos escucha en las diferentes frecuencias de Radio Punto a nivel nacional, el mejor de los días. Y a usted que nos sigue por redes sociales, pues también bendecido sea su día. Muchas gracias por hacerlo. Estamos ya en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, para que se comunique con nosotros, para que envíe sus comentarios, sus críticas, sus puntos de vista, sus aportes, porque de eso se trata, ¿verdad? Sus aportes en relación al tema que vamos a conversar esta mañana. El tema es importantísimo desde el punto de vista que se vea. Algunos seguramente van a decir, eso pasó en El Salvador, ¿qué nos importa aquí en Guatemala? Pero fíjese que no, sí tiene mucha importancia lo ocurrido el sábado por la noche y el domingo en el hermano país El Salvador. Muchas gracias, licenciada Quejay, le agradezco como siempre su coordinación tan excelente para el desarrollo de este programa. Pues le decía, lo que ocurrió en El Salvador es de ponerse a pensar, ¿verdad? Porque usted mejor que nadie lo sabe, tenemos tantas similitudes los países centroamericanos que lo que pasa en uno necesariamente va a repercutir en otro, para bien o para mal. El Salvador, al igual que Guatemala, pues tuvo una independencia el 15 de septiembre de 1821, aunque la independencia real fue el 1 de julio de 1823, algo que muchos desconocen o tratan de no conocer. Pero de la manera que sea, nos unen tantos lazos con los países hermanos centroamericanos que lo que pasa en alguno, pues de alguna manera va a tener réplica en otro o afectar las relaciones bilaterales. Y les voy a decir algunas de estas semejanzas con El Salvador. Y ya les dije lo de la independencia, que fue el 15 de septiembre. También ellos tuvieron un enfrentamiento armado interno, fíjese usted. Se recuerda, murieron más de 75,000 salvadoreños en este enfrentamiento armado interno entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el ejército salvadoreño. Fueron 12 años de guerra civil. Y también ellos, al igual que nosotros, dentro de esas empresas, llegaron a la firma de acuerdo de paz, firme y duradera. Ellos, al igual que nosotros, han tenido gobiernos de izquierda y de derecha. Y ambos, la izquierda y la derecha, al igual que en Guatemala, han sido un completo fracaso. Y entonces estos fracasos de la izquierda y la derecha han llevado precisamente al descontento popular. La gente en El Salvador ya no quiere saber nada de los partidos políticos de izquierda o derecha, nada absolutamente, porque han fallado en sus promesas. ¿Y qué sucede con esto? Que entonces viene un líder joven, como el señor Bukele, inteligentemente, nota todas las deficiencias del sistema político que está en trozos y las aprovecha. Le ofrece a esa población descontenta darles lo que los políticos de izquierda y derecha nunca les dieron. Solo les dieron promesas, a tole con el dedo. Y la población desencantada de sus políticos, pues llega al bebedero de las urnas, lo lleva al poder. Hoy, algunos dicen que él tiene el poder absoluto. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que vamos a conversar? Mucho, mucho. Recordemos que hay muchas similitudes con los políticos en países como el nuestro. Le doy la más cordial bienvenida ya a nuestros invitados. Nos acompaña la licenciada Krista Walters, analista del Movimiento Cívico Nacional. Licenciada Walters, como siempre, es un gran gusto saludarlo y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación y muy contenta de compartir con los oyentes de esta mañana. Muchas gracias, licenciada Walters. También le doy la bienvenida al licenciado Alejandro Quinteros, analista y consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEM. Licenciado Quinteros, también es un enorme gusto saludarlo. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Aneo, un saludo cordial a la distancia y un saludo a toda la audiencia de Radio Punto. Gracias por esta oportunidad y a la licenciada Walters, muy buen día.
A usted las gracias, licenciado Quinteros. Para iniciar, licenciada Krista Walters, nos gustaría conocer desde Movimiento Cívico Nacional qué lectura le dan ustedes a lo que está ocurriendo en El Salvador. Sí, claro, yo considero que para comenzar es fundamental tal vez poner en contexto de qué fue lo que pasó el fin de semana en El Salvador o qué ha estado pasando en El Salvador. Empezando porque, como bien decía en su introducción, está esta figura bastante interesante en El Salvador, que es Nayib Bukele, que fue electo presidente en el 2019, pero antes ya había sido alcalde en El Salvador. Y desde ese entonces muchos lo miraban como una figura bastante diferente a los políticos tradicionales. Incluso le decían el alcalde millennial en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Por esas características de que era un joven que traía supuestamente nuevas ideas para El Salvador y que él había sido militante del partido FMLN por muchísimos años, pero después, cuando llega a la presidencia, parece haber como una separación o ciertas fricciones con ese partido. Entonces, Nayib Bukele se aleja del FMLN, pero continúa esas críticas bastante fuertes hacia el otro partido que es Arena. Entonces vemos que esta figura política llegó a hacer bastantes cambios en El Salvador. Cambió ese panorama que había de dos partidos, ya sea el FMLN o Arena. Él se puso en medio de los dos y se alejó de ambos. Y ahora vemos que muchas personas en ese periodo, desde el 2019 para acá, veían a Nayib Bukele como un potencial autócrata, mientras que otros lo veían como esa figura refrescante en la política que supuestamente vela por los intereses y las necesidades de los salvadoreños, y por eso el apoyo que ha tenido estos últimos años. Pero llegamos ahora al 2021, que se dio la elección para renovar la Asamblea Legislativa de El Salvador, y ganó pues mayoría el partido oficialista y una alianza con otro partido. Entonces el sábado pasado que se estrenaba ese nuevo legislativo, pues se da una correspondencia para destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, precisamente de la Sala de lo Constitucional en El Salvador. Y eso fue aprobado con 64 votos. Entonces procedieron los diputados a destituir a 5 magistrados y a sus suplentes y a juramentar nuevos magistrados de esta Sala de lo Constitucional. Y al mismo tiempo, esa misma noche, también se destituyó al fiscal general de la República. Entonces, muchas personas vieron esto con preocupación, porque los magistrados que se juramentaron estaban o tienen mucha afinidad con el partido oficialista y con el presidente. Entonces podemos ver ahora que la preocupación está en que el presidente Nayib Bukele, obviamente en el Ejecutivo, pero también tiene una aplanadora en el Legislativo, y ahora tendría en el organismo judicial magistrados afines. Y esto es bastante preocupante si tenemos en mente que El Salvador, así como en Guatemala, están establecidos como una república democrática, y en las repúblicas democráticas no puede haber un poder absoluto. Y con esto me refiero a que no puede haber alguien, una figura que controle los 3 poderes del Estado. Deben de haber ciertos frenos y contrapesos, ciertos límites a ese poder para que no se use de una manera arbitraria. Pues interesante y muchas gracias, muchísimas gracias por ese contexto, licenciada Walters, contexto que nos va a servir para el resto de esta conversación. ¿Usted qué lectura le da a lo ocurrido desde el punto de vista del CIEN, licenciado Quinteros? Gracias, pues mire, en principio quiero partir de algo con lo que usted inició el programa, hablando de similitudes y también de diferencias que puedan existir con Guatemala. Y recientemente se hablaba mucho del Triángulo Norte, y dadas las características de los países, los problemas comunes, las similitudes que existen, pues es lógico buscar el abordaje de ciertos problemas y de ciertas causas de una forma común en búsqueda de eficiencia. Así lo ha hecho la comunidad internacional por algunos años, y pues
insisto, recientemente el término ha tomado más revuelo, considerando esas similitudes como las que usted bien mencionó al inicio del programa. Por otro lado, pues hay que ir viendo las diferencias también. Creo que a lo largo del programa vamos a tener un poco de tiempo para ir viendo cuáles son esas diferencias que puede haber de cercanías entre Guatemala y El Salvador en una crisis como esta, y cuáles pueden ser también las cuestiones que los hagan completamente diferentes. Ahora bien, en el caso del tema puramente de El Salvador y de la crisis que está sucediendo allá, pues obviamente llama la atención, eso es lo primero, llama la atención cuando alguien logra alcanzar un poder prácticamente absoluto, que puede corromper absolutamente, y que de entrada pues empieza a tomar este tipo de decisiones en conjunto con su nueva legislatura. Recordemos que Nayib Bukele pues sí se presenta como alguien que viene de afuera, como una tercera vía, pero como ya lo mencionó la licenciada Walters, él traía una trayectoria fuerte en el FMLN, en la izquierda, que ese es uno de los primeros puntos, ¿verdad? Este bipartidismo que ya se mencionó, que ha venido en El Salvador fuerte, había venido fuerte durante las últimas décadas. Lo mismo es en el caso de Honduras, había habido un bipartidismo fuerte ahí, prácticamente centenario, y que se parten esos bipartidismos por cuestiones internas de los partidos políticos, por malos manejos, por malos liderazgos, etcétera, y ahí es donde van perdiendo espacios algunos partidos políticos. En el caso de El Salvador, primero fue Arena, después fue el FMLN, al que pertenecía Nayib Bukele, del que nació prácticamente, pues su papá le llevaba la publicidad y era prácticamente era muy cercano a ese partido, y ahí creció Nayib Bukele viendo esto. De hecho, con el FMLN fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio cercano a la capital, y de San Salvador posteriormente. Es decir, no fue alguien que apareció como un nuevo actor, sino que era alguien que ya traía una trayectoria con ese partido, y que de hecho fue electo por la Gran Alianza Nacional de allá, la Gana de allá, que pues era una decisión de Arena, del lado de la derecha. Ahí es donde empiezan las disonancias, y esas disonancias son las que hay que ponerles atención para poder analizar este tema. La disonancia es fuerte, es una persona que ha venido de la izquierda radical, que luego se une con un partido que es una decisión de derecha, y de una derecha que algunos le llaman la corrupta, porque incluso uno de sus principales líderes, que es el expresidente Saca, pues fue condenado posteriormente, recientemente, por cuestiones de peculado y lavado de dinero. Y ahí con ese partido es que llega Nayib Bukele al poder hace unos años en la elección presidencial, pues su partido Nuevas Ideas aún no estaba completamente inscrito al momento de hacer de la postulación presidencial. Entonces ahí esas disonancias hay que ponerles atención. ¿Por qué? Porque ahora que llega él con nuevas ideas y que logra ganar espacios pues a través de la popularidad que tiene, y aprovechándose del sistema en donde pues con una cantidad de votos logra una mayor cantidad en porcentaje de escaños, entonces empieza a hacer este tipo de cosas como la que vimos hace poco, en donde un líder de tercera vía ya se presenta como un líder autócrata. Ya venía dando esas pinceladas desde aquel momento en que se presenta acompañado de una gran fuerza al legislativo, e incluso se sienta en la silla del presidente, irrumpe en esa Cámara de Diputados y se sienta ahí en ese lugar, y de alguna forma se autoproclamó el líder único de ese país. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, y hay que pues ver esas cuestiones para que no nos sucedan acá en Guatemala. No, interesante lo que ustedes nos dicen para que nuestros oyentes lo conozcan. Hay algunos datos que voy a trasladar a ustedes. Por ejemplo, Nayib Bukele no es nuevo en la política.
Ya hacía mucho tiempo venía buscando llegar al poder. En junio, para ser exacto, de 2019 obtiene la presidencia. Incluso siendo alcalde de la capital, San Salvador, ya daba señales de que las reglas democráticas pues le servían como un estorbo. No le gustaban las leyes y convocaba a una marcha contra la fiscalía solo porque lo llamaron a declarar. O sea, no le gustó que la fiscalía lo invitara a ir a declarar y provocó una marcha masiva siendo alcalde de San Salvador. Ya siendo presidente, como usted indica, licenciado Quinteros, se tomó, acompañado por militares, por el ejército, la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso aquí en Guatemala. ¿Y cuál fue el enojo? Porque en el Congreso no le aprobaron un préstamo que él había pedido. Y pues ya el sábado y domingo pues, es de lo que estamos conversando el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando sobre este importante tema. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas. 21 minutos. 1,000,000 de quetzales. Pueden ser tuyos. Ahora tienes la oportunidad comprando tu billete de Lotería Santa Lucía. Nosotros le ponemos punto a las noticias. Por eso los fines de semana le presentamos los puntos informativos para no perder detalle del acontecer nacional e internacional. Un compendio con lo más importante de la semana. Punto informativo, edición sábados, a las 7 de la mañana y 12 del mediodía. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre la crisis política que estalló en El Salvador y sus repercusiones para la región, especialmente para países como Guatemala. Nos acompaña la licenciada Krista Walters, analista del Movimiento Cívico Nacional, y el licenciado Alejandro Quinteros, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. ¿Otros elementos que podamos aportar, licenciada Walters, en relación a este tema? Claro, como habíamos dicho anteriormente, es muy importante conocer lo que pasa en El Salvador porque obviamente es nuestro país vecino, tenemos muchos elementos en común con el sistema político salvadoreño y con la sociedad salvadoreña. Entonces, me parece importante hacer ciertas diferencias de la situación de El Salvador y que muchos tratan de comparar que algo similar está pasando en Guatemala, en el sentido de que tuvimos recientemente la elección para la Corte de Constitucionalidad acá en Guatemala, se dio ese proceso de designaciones y muchos tratan de comparar eso con los nuevos magistrados que se pusieron en El Salvador, los que se destituyeron y los nuevos que se juramentaron, pero considero que hay bastantes diferencias y esa no es una comparación del todo idéntica, en el sentido de que en El Salvador la Sala de lo Constitucional está dentro de la Corte Suprema de Justicia del país, dentro del organismo judicial, mientras que acá en Guatemala la Corte de Constitucionalidad es un tribunal aparte que no es parte del organismo judicial como en ese otro país. Y lo preocupante que se dio el fin de semana en El Salvador es que esas designaciones se hicieron de unos minutos a otros, en el sentido de que El Salvador también tiene procesos en los cuales se integran listas y hay otros actores involucrados para integrar esas listas de candidatos de magistrados que posteriormente, sí, la Asamblea Legislativa es quien elige a esos magistrados, pero lo problemático está en que no se dio ese proceso que está estipulado en el ordenamiento jurídico de El Salvador y se pasaron por alto todas esas reglas del juego que hay. En cambio, acá en Guatemala vemos también que muchas personas vieron con preocupación el proceso de designación de la Corte de Constitucionalidad, que así como el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y tuvo muchos atropellos. La diferencia está en que aunque a muchas personas no les guste quién haya llegado a la Corte de Constitucionalidad o quienes todavía no han llegado a la Corte de Constitucionalidad, algo que era elemental, que se repitió muchísimas veces, que
parece algo obvio que no debería de repetirse, pero que los procedimientos importan. Cumplirlos es un mínimo para que se pueda dar esa certeza jurídica. Acá en Guatemala se dio ese mínimo del procedimiento para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, mientras que vemos que en El Salvador no se dio para nada. ¿Comparte usted ese punto de vista, licenciado Quinteros? Sí, precisamente ahí es donde se empiezan a ver pues las diferencias que hay en ambos países y que pueden llevar a tener digamos estos criterios diferentes al momento de entender lo que pasó allá y lo que pudiera pasar o no pasar acá, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si hablamos específicamente del Tribunal Constitucional o de la Corte de Constitucionalidad, es una corte electa por varios cuerpos, y acabamos de ver ese proceso, lo acabamos de vivir y está pendiente pues ver qué pasa con el Consejo Superior Universitario, donde claramente la ley habla de una votación secreta por motivos de protección a los miembros del Consejo Superior Universitario, en donde hay docentes, recordemos, hay docentes, hay decanos, pero también hay estudiantes, ¿verdad? Entonces puede volverse muy peligroso para alguno de ellos recibir esas presiones dentro de un voto público. Y mientras que en El Salvador, pues recae toda esa responsabilidad en el Congreso de la República. Y es lo que sucedió y lo que pudimos ver en días pasados, que el Congreso de la República, tomando esas facultades, quizás de un modo extremo y sin pasar por un proceso, realizó una nueva elección. Y llama la atención porque uno lo puede ver incluso en la carta que presentó el fiscal general de El Salvador, en donde habla precisamente de ese tema. Esta asamblea hace algunas acusaciones y no hay un derecho de defensa, no hay una invitación a declarar, no hay una llamada, sino que simplemente se parte a la destitución. El partido de Nayib Bukele, junto con algunos otros diputados de otros partidos pequeños, toman la decisión y con una mayoría gigantesca, pues simplemente pasan a la destitución. Los funcionarios no la reconocieron como tal, ni el funcionario del Ministerio Público, ni los magistrados de la Sala Constitucional, sino que ellos renuncian posteriormente para no verse afectados por este tema, pero no fue en su momento reconocido lo que el Congreso hizo por la forma en que lo desarrolló. Digamos, hubo un atropello de ciertas formas, a pesar de que en el fondo, digamos, en ley existen esas posibilidades, como lo existe aquí en el caso de algunos funcionarios públicos, en donde el órgano que designa puede buscar la remoción por cuestiones puntuales, ¿verdad? Que es parte del balance de poderes que debe existir en una república, sí es cierto. Sin embargo, el debido proceso debe existir siempre. Interesante. En relación a su punto de vista, licenciada Walters, algunos analistas dicen que sí hay puntos de coincidencia entre lo ocurrido en El Salvador y Guatemala y ponen como ejemplo la elección que usted indica de la Corte de Constitucionalidad, de que algunos actores del quehacer nacional aquí en Guatemala pues le parecían incómodos o se sentían incómodos ante muchos fallos de la anterior Corte de Constitucionalidad y pues simplemente a dedo eligieron a quienes los iban a representar. Eso en alguna medida no es un reflejo de lo ocurrido en El Salvador, donde el señor Bukele siempre se sintió incómodo cuando le citó la fiscalía, se enojó, convocó a sus electores a la plaza salvadoreña, presentó una solicitud de préstamo ante la Asamblea Nacional, no se la aprobaron, se enojó, llegó con el ejército. ¿No ve usted que hay algún tipo de semejanzas en este tipo de actitudes autoritarias? Van a haber muchas inconformidades, no solo entre las opiniones que puedan haber dentro de la sociedad, de los ciudadanos, pero también obviamente van a haber inconformidades entre las decisiones que toman los poderes del Estado y también
las decisiones que tome una Corte de Constitucionalidad acá en Guatemala, porque como hemos comentado también en otros programas, pues la Corte de Constitucionalidad muchas veces ha definido el rumbo político, económico del país, ¿verdad? Y pues a mi parecer esa comparación entre la CC de Guatemala y la Sala de lo Constitucional, lo que pasó el fin de semana con los magistrados en El Salvador, podría tener un punto de comparación en el sentido de tratar de ponerle límites al poder, algo que nosotros, la ciudadanía, deberíamos de buscar que siempre haya, ¿verdad? Así es. Porque, como bien decía, los procesos acá en Guatemala, algo elemental para que se dé esa certeza jurídica es que se den los procesos, y acá en Guatemala sí se dieron los procesos de las 5 instituciones que eligen o que designan a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con lo mínimo que requerían en ley. Claro, hubiese sido muchísimo mejor para generar confianza ciudadana que algunos procesos hubieran sido más transparentes o más abiertos a la ciudadanía, para que pudiéramos saber el trasfondo de la toma de decisiones de estos actores, pero lo mínimo requerido en ley sí se dio. Ahora bien, en El Salvador ni siquiera se dio eso, porque los magistrados para la Corte Suprema de Justicia allá, o los 5 magistrados que se eligen para la Sala de lo Constitucional, tienen que ser elegidos, sí, por la Asamblea Legislativa, pero hay un proceso específico, así como el que nosotros tenemos. El proceso que tiene que llevarse a cabo en El Salvador es de 2 etapas, digamos, que se elabora una lista que la mitad de candidatos los pone un Consejo Nacional de la Judicatura que ve todo ese tema de la carrera judicial de los jueces y magistrados, y la otra mitad la escoge a través de una votación entre candidatos que propone la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, y posteriormente pues esa lista ya se lleva a una comisión específica dentro del legislativo, donde se pueden hacer entrevistas, se pueden solicitar informes de los candidatos, incluso depurar la lista y después pasar al pleno. Que a mi parecer ese periodo, esas fases que se saltaron en El Salvador son muy importantes para pues poder brindar esa certeza en los procesos que acá en Guatemala sí se dio. Entonces, a mi parecer, esos son los puntos que no son comparables entre Guatemala y El Salvador, pero sí son comparables, entonces ponerle ciertos límites al poder y que en realidad se ejerzan esos frenos y contrapesos que existen, que no se utilice de una manera abusiva el ordenamiento jurídico para hacer valer los intereses personales de algunas personas, o en el caso de El Salvador, del presidente. Interesante su punto de vista y muy propositivo, licenciada Walters. Ahora, lamentablemente, licenciado Quinteros, los guatemaltecos, pues tenemos una memoria muy corta. Es más, en las nuevas generaciones, los millennials y las generaciones nuevas, pues no saben qué pasó, por ejemplo, un 25 de mayo de 1993. Aquí ya tuvimos lo que se conoció como Serranazo. Y el presidente Jorge Antonio Serrano Elías, harto, cansado del chantaje que le hacía la clase política de ese tiempo y que partía desde el mismo Congreso de la República, extorsionándolo para que les diera presupuesto, que les diera obras para su beneficio, pues dijo, hasta aquí, señores. Y dio un autogolpe de Estado, rompió el orden constitucional. O sea que aquí tenemos ya ese referente histórico que estamos comentando ahorita en El Salvador. Y como dice alguien, ¿verdad? La historia, pues, tiende a repetirse, es cíclica. ¿Qué parangón podíamos hacer entre lo ocurrido aquí en Guatemala en el 93, precisamente por una clase política corrupta en ese entonces, a lo ocurrido en El Salvador, licenciado Quinteros? Pues mire, en principio es básicamente lo mismo, un rompimiento del orden. Sin embargo, las vías por las que se ha realizado cada uno de los países son diferentes, y eso es, digamos, lo que hoy por hoy a Nayib Bukele le da alguna fuerza por sobre lo que en su momento le pasó a Jorge Serrano Elías.
¿Qué pasó en aquel 1993? Pues recordemos que Jorge Serrano Elías había sido electo, medio raspado en su momento, Sí, sin cierto. tener mayor, una bancada importante en el Congreso de la República, a diferencia de lo que había sido tradicionalmente y de lo que sucedió incluso después de él en algunos gobiernos, de tener aquellas aplanadoras oficialistas que tenían mayoría en el Congreso. Él llega con pocos diputados, llega con una representación muy pequeña y una popularidad relativamente baja frente a los candidatos en su momento de la democracia cristiana, que tenía bastante fuerza, y de aquel recordado fallecido Jorge Carpio. Jorge Carpio también era un líder con mucho carisma y mucha fuerza y mucha popularidad. Entonces prácticamente Jorge Serrano Elías estaba opacado y estaba a merced de un sistema corrupto, de un sistema que venía de la nueva Constitución del 85, pero que no había logrado cuajar. Cierto. Entonces él toma el poder por sí mismo, toma una decisión de disolver los organismos del Estado, pero esa decisión no tiene fundamento en ningún lugar donde se le busque. Y eso, aunado a que él no tenía la popularidad como para mantenerse en el poder, pues simplemente hace que sea un autogolpe fallido, diferente al Fujimorazo de esos mismos años, en donde las condiciones eran contrarias. ¿Qué pasa ahora con Nayib Bukele? Pues Nayib Bukele habrá que reconocerle la habilidad de ser un antisistema, pero estar usando el sistema para sus propios fines. Él vendiéndose como un antisistema, ya lo hemos visto a lo largo del programa que no lo era ni lo es. Él nació en el sistema, creció en el sistema y simplemente notó las debilidades y las hizo ver a la población, y la población cansada vota por él. Y con una votación pues popular importante alcanza la presidencia, y con una votación aún más importante en porcentaje pues gana el Congreso de la República en las elecciones recientes. Entonces él cuenta con esa popularidad y hoy por hoy cuenta prácticamente con todos los organismos del Estado para poder tomar sus decisiones a su gusto. Esto puede ser más comparable con la Venezuela de Hugo Chávez que con lo que pasó en su momento acá en Guatemala con Jorge Serrano Elías. ¿Por qué? Porque ahí está el símil de la popularidad. Hugo Chávez Frías llega con la popularidad y llega con el voto, toma control a través de su popularidad y del voto de los otros organismos del Estado, primero del organismo legislativo y luego de las diferentes ramas del organismo judicial, y así toma control del Estado, control que permanece en las manos de Nicolás Maduro hasta el día de hoy, que logró trascender tras la muerte de Hugo Chávez. Ese es más el símil que se puede hacer en la situación actual que tiene El Salvador, de una persona que llega con el voto popular y que se aprovecha del sistema para adueñarse de él. ¿Qué se puede esperar ahorita? Que quiera hacer un cambio constitucional. Él es joven, él difícilmente se va a quedar contento con un periodo. Ojalá lo hiciera, ojalá se quedara contento con un periodo y saliera como les corresponde y llegara algún sucesor y pues siguiera, digamos, las cosas buenas que habrá hecho, porque tampoco se puede decir que todo lo que haya hecho sea negativo, pero pues será de esperar en los próximos semanas, meses o quizás un par de años qué sucede y si se viene esta ola de un cambio constitucional y qué trae ese cambio constitucional, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo en que pues los sistemas de nuestros países tienen sus falencias y que tienen que haber cambios. Sin embargo, esos cambios tienen que verse reflejados en las estructuras. Ahora bien, si los cambios no reforman las estructuras, sino que simplemente van a tocar puntos específicos para que X o Y persona o grupo mantengan el poder, pues simplemente estamos cayendo en lo mismo que había, pero concentrado en menores manos. Y ese es el gran riesgo que tiene El Salvador.
No, interesante lo que ustedes están proponiendo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en Guatemala? Porque prácticamente la situación, si hacemos un símil con lo que ocurría en El Salvador, donde la gente está desesperada, hastiada de falsas promesas, pues obviamente aplauden este tipo de movimientos absolutistas, dictatoriales y autoritarios del señor Nayib Bukele. Porque la gente siempre, como el agua, busca una salida. Y la salida muchas veces, pues, es la peor, ¿verdad? El remedio resulta peor que la enfermedad. Voy a citar antes de ir a la pausa un tuit que tengo que me pareció interesante del señor Nayib Bukele, es reciente, y dice textualmente así: todos, absolutamente todos los que critican desde otros países, pidieran hasta cárcel para los funcionarios de un régimen que los tuvo en la miseria por 30 años. Déjense de hipocresías. El 75% del pueblo salvadoreño votó en elecciones libres por el cambio que estamos viendo, escribió Bukele. ¿Esperan que la gente vote abrumadoramente por un nuevo gobierno? ¿Esperan 2 años para que les permitan votar abrumadoramente por una nueva asamblea y que después de todo sigan los mismos funcionarios? ¿Ya revisaron su lógica?, concluye Bukele en este tuit. Voy a la pausa y volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:41. 1,000,000 de quetzales pueden ser tuyos. Ahora tienes la oportunidad comprando tu billete de Lotería Santa Lucía. Los tiempos han cambiado. Ahora nos saludamos de lejos, practicamos el distanciamiento social, trabajamos desde casa, se nos ve menos la cara, nos lavamos las manos una y otra vez. Sí, es cierto, todo ha cambiado, pero lo único que sigue intacto y nunca cambiará es el amor que sentimos por esa persona que nos dio la vida. Feliz Día de la Madre. Radio Punto. Punto de Vista. Continuamos. Entramos a la parte final del Punto de Vista del día de hoy. Nuestros invitados son la licenciada Krista Walters, analista del Movimiento Cívico Nacional, y el licenciado Alejandro Quinteros, analista y consultor del CIEN, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Ahora, licenciada Walters, ya con todos los elementos que hemos puesto sobre la mesa, ¿qué tendríamos que hacer en países como Guatemala, por ejemplo, para que esto no suceda? ¿Cómo tendría que oxigenarse los diferentes factores de poder en un país como el nuestro? A mi parecer hay que tener muy en cuenta lo que ha pasado en El Salvador, lo que pasa en Honduras también, porque si bien Guatemala no ha llegado a ese punto, podríamos estar bastante cerca. A mi parecer hay que ponerle bastante atención a algo que se mencionaba antes sobre esos líderes que son populares, que son carismáticos y que usan el descontento ciudadano para llegar al poder. Creo que tenemos que tener muy en cuenta que este fenómeno del populismo nace precisamente dentro de las democracias, no puede nacer en ningún otro régimen político, en el sentido de que cuando existe un amplio descontento ciudadano, cuando el sistema democrático se ve desgastado y cuando vemos que las personas tal vez no preferirían la democracia a cualquier otro sistema, hay que prestarle muchísima atención, porque existe una lógica populista que desarrolla un profesor muy querido, que es Edu Fernández, y él habla de esta lógica populista que requiere primero un líder bastante carismático, que use cierto discurso que lo una a él o a ella con el pueblo que supuestamente dice representar, y por tercero, que exista una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad puede ser ese amplio descontento de la ciudadanía, para que pues promueva cierta erosión del sistema político y después centralice entonces el poder. A mi parecer, esto es algo que tenemos que tener muy claro en Guatemala, que a pesar de que por ahora no se ve cierto liderazgo dentro de los políticos tradicionales, o cierto liderazgo
que pueda mover ese descontento de la ciudadanía, sí se ve claramente esa crisis de representación y la crisis del sistema democrático, en el sentido de que, por ejemplo, la última encuesta que realizó Latinobarómetro en el país arrojaba que al 34% de los guatemaltecos no le daría lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, y que casi al 20% preferirían un gobierno autoritario a uno democrático. Entonces, esas cifras son bastante preocupantes y es algo que desde la ciudadanía tenemos que tener bastante cuidado, prestarle atención para, por ejemplo, en las próximas elecciones, ser críticos con los liderazgos que puedan surgir o los liderazgos que traten de mostrar una nueva cara hacia la ciudadanía. Y me parece interesantísimo su enfoque, especialmente cuando menciona el tema del populismo, que se nos había ido prácticamente de la agenda. Porque la gente ya no está pensando ni en derechas ni en izquierdas trasnochadas. La gente piensa en un líder carismático que surja, que tenga una cara diferente, una voz distinta, propuestas concretas, porque la gente está harta de vivir en pobreza extrema, desnutrida, teniendo que huir de su país hacia el exterior, porque aquí no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay educación, no hay seguridad, no hay nada. Y entonces va a venir algún líder, así tipo Bukele, y va a ganar las elecciones. Porque veamos, ¿con qué porcentaje ganan nuestros presidentes aquí en Guatemala las elecciones? Por favor, 13, 15%. Bukele gana esta asamblea, Congreso aquí en Guatemala, en El Salvador, con 75% de los votos, lo que prácticamente le da carta blanca para que asuma actitudes arriesgadas, audaces, como que estamos comentando. Ahora, estamos en Guatemala, están en Guatemala ya todos los ingredientes de descontento, licenciado Quinteros, como para que la gente pues se deslice hacia un populismo demagógico, retórico, barato, que nos pueda traer lejos de una solución, pues hundirnos más en este abismo. Don Carlitos, hay bastantes, realmente en el día a día del ciudadano, pues hay muchas cosas que nos afectan parejo, y hay algunas cosas comunes que afectan a toda la ciudadanía, hay otras que son particulares de las áreas urbanas, otras de las áreas rurales. Sin embargo, sí existen, digamos, muchos descontentos. Esas diferencias que hay dentro de nuestro mismo país entre área urbana, área rural, los problemas de la ciudad, los problemas de las cabeceras, los problemas en los municipios, hace, digamos, o pone una piedra de tropiezo, quizás a favor nuestro, en este caso, para un populista, ya que tiene que poder alcanzar a una población bastante heterogénea, una población con muchas diferencias y lograr convencer a una gran mayoría. Entonces ahí es digamos una primera cuestión que tendría que atravesar cualquier candidato o cualquier persona que quiera usar esta vía para alcanzar el poder. Otro es la atomización del sistema político. Nuestro sistema político tiene partidos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, como se ha dicho muchas veces en esta y en otras tribunas, y estos partidos no tienen fundamento ciudadano real. Simplemente ellos están ahí como vehículos electoreros que si el día de mañana ya no sirven, pues se tiran a la basura y se agarra una nueva ficha, y hay varias ahí que están listas para ser utilizadas en cualquier momento. Entonces, ahí digamos que tenemos dos temas muy importantes, muy fuertes, que podrían frenar el ascenso de una persona que quiera aprovecharse del carisma para llegar al poder. ¿Cómo se pueden desvanecer estos obstáculos? Pues uno es a través del poder económico, y el poder económico, sabemos que en Guatemala cada vez es menos el poder económico de aquellos que trabajan honestamente, de aquellos que tienen empresa, de aquellos que tienen
que pagan impuestos, sino que el poder económico cada vez pertenece más a mafias de corrupción, a mafias relacionadas al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico y otros, y esos poderes económicos son los que pueden eventualmente generar plataformas que hoy no existen. Esa quizás sería una preocupación importante que hay que tomar en cuenta y a la que hay que ponerle ojos, cómo puedan ir surgiendo plataformas de este tipo. Hasta el día de hoy no se ve. Hasta el día de hoy lo que podemos ver son las mismas plataformas existentes, las mismas caras que hemos tenido los últimos años, cambiándose de un lado a otro. No, y es cierto, y lo que Bukele decía precisamente el sábado en la noche es que lo que él hizo fue hacer una limpieza de esa clase política y de otros sectores que han llevado a El Salvador al borde del abismo. Ahora, licenciada Walters, hay una pregunta que me parece fundamental en este tema. Por ejemplo, viendo lo que está pasando en El Salvador, ¿de qué nos sirvieron 36 años, largos y sangrientos años, de enfrentamiento armado interno? ¿De qué nos han servido aproximadamente 150,000 víctimas de ese enfrentamiento armado interno? ¿De qué han servido los tristemente célebres acuerdos de paz cuando no sucede exactamente lo que estamos comentando de la hermana República Salvadoreña? Ha tomado muchísimo esfuerzo, muchísimas luchas para que se pudiera tener países democráticos en la región, para que pudiesen haber sistemas democráticos. Y es lo que también se menciona, que pareciera un autoflagelo de la misma ciudadanía en El Salvador o en otros países que han elegido a través del voto popular a estos líderes que se presentan como la única opción o como la única solución, como mencionaba en el tweet que leyó antes, ¿verdad? Y entonces, para muchos, y a mi parecer también, es un retroceso a esos años que se han luchado, que se ha peleado por tener sistemas democráticos y tener no solo sistemas democráticos, pero que se les incluyan todos esos elementos de límites al poder que deben de haber en una república. No, interesante, pero ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que rompen esos límites que el poder establece? No es precisamente la población. Son quienes, paradójicamente, la población elige como custodios de esos límites, licenciada Walters. Claro, esos límites al poder que menciono son límites al poder público. Y en el caso que estamos viendo hoy de El Salvador, pues ese líder o el presidente fue electo por la ciudadanía y también los diputados de la Asamblea Legislativa. Pero tenemos que tener algo en cuenta también en el sentido de que muchas veces vemos la política con ojos románticos, en el sentido de que pensamos que los políticos van a ser quienes solucionen muchos de los problemas de la sociedad, ¿verdad? Pero hay que tratar en diferentes ocasiones de quitarle ese aspecto romántico y tener en cuenta que incluso los políticos tienen intereses. Algunos tienen unos intereses más perversos de enriquecerse a través del sistema, mientras que otros pueden tener otro tipo de intereses como de estatus o de reconocimiento. Entonces, ver la política de una manera no romántica nos podría ayudar a entender que por eso deben de existir límites a las personas que lleguen a ostentar o ser funcionarios dentro del sistema. Ahora, licenciado Quinteros, por ejemplo, antes de tomar algún tipo de aventura como la del señor Bukele en El Salvador, también se debe pensar en las consecuencias que esto va a traer a nivel no solo interno, sino internacional. Veamos cómo esta decisión del señor Bukele y sus huestes ya está provocando graves daños, no solo a la imagen salvadoreña, sino también a su economía.
Pues definitivamente, y las consecuencias vienen con todos los actos, y la responsabilidad debe estar atada a la libertad. Cuando esto no se ata, es cuando tenemos problemas, y es una de las cuestiones que hemos visto acá en Guatemala y en nuestras latitudes frecuentemente, funcionarios que no miden consecuencias y que no se hacen responsables por ellas luego, y los ciudadanos terminamos pagando los platos rotos. Así ¿Qué es. pasa en el caso de El Salvador? Pues lógicamente movimientos extremos como estos que se están dando, por muy que se tenga la popularidad a lo interno, llaman la atención a nosotros que somos sus vecinos, llaman la atención a otros países amigos, y ponen los ojos sobre lo que está sucediendo ahí. ¿Qué habla? Pues Nayib Bukele habla de que ellos están limpiando la casa, de que ellos están haciendo las cosas en ley, cosa que es cuestionable por lo que ya hemos platicado acá, y pues al final de cuentas lo que estamos viendo es que se empiezan a abrir espacios para criticar, y en algunos casos con mucho fundamento, lo que él está haciendo y cómo lo está haciendo. Entonces, digamos, lo que tenemos que observar acá es qué puede pasar con El Salvador, y regreso a lo que mencionaba hace un momento, que de darse una asamblea constituyente, de cambiar la estructura del poder y del sistema, puede venirse algo importante, algo interesante e incluso positivo, pero también puede venirse algo muy, muy, muy malo para el país, y que puede acarrearnos de alguna forma a nosotros, si es que esos cambios políticos se utilizan para mantenerse en el poder, para mantener estructuras y simplemente cambiar la corrupción de manos, que es una cosa que puede pasar y que podría estar pasando en el país vecino. Y ahí incluso preocupa, por ejemplo, digamos, los cambios, digamos, en las relaciones internacionales del país que puedan haber, del acercamiento, por ejemplo, que está teniendo Bukele con China, que es otro actor estatal importante, y que ha tenido, digamos, una presencia más que todo comercial en nuestra región, y que ahora pues está tomando una posición política más fuerte, y cómo Estados Unidos podría ver esto, qué consecuencias podrían haber, sobre todo pues tomando en cuenta que en Estados Unidos se ha hablado de procesos similares de aumentar la Corte Suprema de Justicia para quitar, digamos, ese balance que dejó Trump en su momento, para volver a balancear la Corte hacia otro lado y llevarla hacia otro tipo de toma de decisiones, en donde prácticamente estaríamos hablando de algo con resultados similares a lo que hizo Bukele, obviamente siguiendo diferentes procesos. Sin embargo, de este tipo de cosas es de las que se está agarrando Bukele para justificar lo que él está haciendo. Y la balanza se está moviendo, y es importante poner los ojos y que nuestro país, pues nuestras autoridades estén atentos, que puedan tratar de leer lo que va a pasar ahí, y evitar ser jalados a una espiral que no nos conduzca a ningún lado, sino que como país pues plantarnos firmes en nuestras bases, en nuestra independencia de poderes, en nuestra república democrática, y tratar de no salir de ahí, de eso poco que hoy nos sostiene ante esos problemas que ya hemos visto, que nos aquejan como ciudadanía. No, interesante. Y hay muchos puntos de vista en relación a lo ocurrido en El Salvador. Incluso hay teorías conspirativas que sugieren que el magnate George Soros se encuentra detrás del repudio internacional, e incluso indican que él apoya el rechazo a las medidas de lo ocurrido en El Salvador de la vicepresidenta Kamala Harris. En fin, se dice de todo, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? Pues quién sabe. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado, licenciada Walters? Sí, a mi parecer creo que tenemos que quedarnos con dos puntos bastante importantes. El primero, que
Como hablábamos, hay que estar bastante alertas a este tipo de líderes carismáticos que puedan surgir y que traten de presentarse como la solución a ese descontento que hay en la ciudadanía, y que, así como decía el licenciado Quinteros, que en Guatemala no nos veamos arrastrados en esa espiral o seguir el ejemplo de nuestros países vecinos. Y el segundo punto, que hay que tener en cuenta lo peligroso que es usar el ordenamiento jurídico para intereses personales o para avanzar una agenda personal, en el sentido de que para algunos la destitución de los magistrados en El Salvador pues se dio parcialmente en ley, porque sí se pueden destituir, pero parcialmente no, en el sentido de que debió haber un proceso detrás de ello. Entonces, vemos acá en Guatemala que también se han usado diferentes acciones legales, recursos legales, de una manera que los desgasta y que podría tener repercusiones negativas para la certeza o el Estado de Derecho del país. Entonces, tener en cuenta que muchas personas o líderes podrían utilizar incluso el sistema a su favor y encontrar caminos para poder llegar al poder y tratar de quedarse ahí por muchísimo tiempo. Entonces, ahí es donde entra la importancia de esos límites al poder, que hay un gobierno limitado con diferentes normas constitucionales, con controles como pesos y contrapesos, y que la independencia judicial es importantísima para sostener las democracias. Pues muchas gracias. Sus conclusiones, licenciado Quinteros, por favor. Pues mire, yo quiero concluir con algo que prácticamente menciono cada vez que lo acompaño por acá, y es la importancia de la participación ciudadana. Ningún país se puede sostener si sus ciudadanos no participan. Si delegamos todo, absolutamente todo, en manos de 2 o 3 o de pequeños grupos, van a hacer lo que quieran con nosotros. El ciudadano tiene que pues delegar esa autoridad, porque lógicamente no podemos estar sentados todos en el Congreso de la República, pero vigilar y solicitar rendición de cuentas a sus representantes, a sus autoridades electas, a las autoridades nombradas también, a cualquier funcionario público, porque el funcionario público está ahí para cumplir lo que la ley le pide y no puede pasarse de eso, no puede pasar por sobre el ciudadano es el soberano como pueblo, y debemos de mantenernos organizados, mantenernos pues atentos a lo que sucede en nuestro país y evitar irnos por espejitos con cualquiera que nos ofrezca cosas que no se pueden arreglar de la noche a la mañana. Nosotros tenemos problemas de largo plazo y no los podemos solucionar en 2 días. El que nos diga que lo puede hacer nos está mintiendo descaradamente, y es algo que tenemos que observar. Pero si nosotros como ciudadanos no estamos atentos y no lo tomamos en cuenta en nuestro día a día, no lo platicamos consciente y responsablemente, va a llegar cualquiera, nos va a pegar un susto o nos va a dar un alegrón y nos vamos a ver envueltos en situaciones similares a esta. No, interesante, ¿verdad? Interesante. En otras palabras, no tenemos que confiar en cantos de sirena. Pero lastimosamente también es que el ciudadano no tiene lo que quiere en el hecho de la ley electoral y de partidos políticos. Una ley electoral que, lejos de propiciar la participación ciudadana, la restringe. El político, la clase política y los sectores de poder le tienen miedo a reformar la ley electoral y de partidos políticos, y entonces la mantienen hecha a la medida, incluso para darse el lujo de no dejar participar a protagonistas que consideran pues resultan incómodos y podían estorbar la cuota de poder que tienen. Pues muchas gracias, agradezco en todo lo que vale la participación de los invitados esta mañana, licenciada Krista Walters, analista del Movimiento Cívico Nacional, y licenciado Alejandro Quinteros, analista y consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. A usted que como siempre participó con nosotros, y no me lo va a creer, pero en esta hora traté de desplegar los comentarios por redes sociales, pero no pude. Les soy franco, no pude. Están los nombres de las personas que participaron, pero no me despliega qué comentaron.
pero de la manera que sea, este problema lo solucionamos para mañana, Dios mediante. La invitación cordial a las 8 horas cuando enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Y por favor, sígase cuidando. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. 9 horas. 5 minutos. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía, porque tú puedes ser el próximo ganador. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Nosotros le ponemos punto a las noticias. Por eso los fines de semana le presentamos los puntos informativos para no perder detalle del acontecer nacional e internacional.